Hola, ¿cómo están? Bueno, con este texto, esta clase número 6 y el texto de Martín Barbero, vamos a empezar a trabajar un nuevo tema. Nosotros hasta ahora veníamos trabajando las tecnologías, la relación de las tecnologías con los contextos, cómo entendemos las tecnologías, y antes habíamos trabajado, bueno, todo el tema de la modernidad. Y ahora vamos a trabajar cómo se construyen las noticias y cuáles son las lógicas, ¿sí?, de construcción de las noticias, los modos en que los medios de comunicación producen las noticias. Este texto de Martín Barbero es un texto que ya tiene sus años, es de mediados de la década del 80, casi fines de la década del 80, y básicamente habla sobre la prensa gráfica. Sin embargo, sigue siendo y sigue estando vigente para pensar en estos modos de producción de la noticia. Martín Barbero nos va a hablar, ya desde el título, de una forma mito del discurso de la información, ¿no? ¿Qué es esto de una forma mito del discurso de la información? Claramente es un discurso que se presenta de una manera que no es, ¿sí? Dice que la prensa adquiere su forma en el modelo liberal, ¿sí?, y en la organización económica del libre cambio, es decir, en el marco del modelo capitalista. Es ahí donde la prensa va a adquirir las características. Es lo que veíamos con las tecnologías. Las relaciones de producción, las condiciones sociales, las relaciones de producción son las que van a permitir ciertos desarrollos y ciertos usos, van a posibilitar, van a potenciar, van a habilitar ciertos usos y desarrollos de las tecnologías. En este caso pasa lo mismo, ¿sí? Esta prensa surge dentro de una matriz de pensamiento, que es la matriz liberal, ¿sí?, y una organización del libre cambio, es decir, en el marco del capitalismo, ¿sí? La prensa es parte de esos modos productivos capitalistas. Y así Martín Barbero va a decir que la noticia es una mercancía más, ¿sí? Así como decía Thompson, que las formas simbólicas se transforman en bienes simbólicos, ¿sí?, que empiezan a tener valor de cambio y no solo valor de uso, la noticia es lo mismo, es una mercancía en este modelo. Con esta afirmación, lo que hace Martín Barbero es criticar la doctrina de la libertad de prensa. ¿Qué sostiene esta doctrina? Una doctrina de matriz liberal. Sostiene que no debe haber regulaciones porque la buena información triunfaría sobre la mala en un mercado de libre competencia. Es decir, no tiene que haber regulación, no tiene que haber entes, no tiene que haber organismos, no tiene que haber leyes, porque los medios pueden decir lo que quieran, total, los buenos, las informaciones reales van a triunfar sobre las informaciones malas o descontextualizadas o fake news, como se las llama ahora, ¿sí?, en un mercado de libre competencia. Claramente, esto no ocurre, porque no hay un mercado de libre competencia, porque, y Martín Barbero lo cuenta ahí en su texto, cómo se han ido concentrando. Ya desde el siglo XVI empiezan a concentrarse los periódicos, es decir, la cantidad de periódicos que había en el siglo XVI, XVII, y cómo se reducen esas cantidades en los siglos XVIII, XIX, y ni hablar el XX, es decir, cada vez se concentra más esa prensa periódica. Entonces, esta idea de la libre competencia solamente existe en una teoría, es como esta mano invisible del mercado. Entonces, ahí hay un mito, un primer mito, que es el mito de la libertad de prensa, es decir, que los medios son independientes y que cuentan la verdad, ¿sí? Ese sería uno de los primeros formas mitos de este discurso de la información. Por ejemplo, acá ponemos este caso de este tuit, ahora con la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio, que el país, un país federal, casi todas las provincias pasan a una nueva fase, pero van a tener que ver todas las noticias de la fase 3 porque los medios de comunicación están concentrados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso también es una concentración que nos marca que no puede haber este modelo de libre competencia, que no existe este modelo de libre competencia. Entonces, la concentración mediática, ¿sí? ¿Qué mundo nos cuentan? ¿Desde dónde nos están contando ese mundo? ¿Sí?
desde qué intereses, desde qué miradas, desde qué perspectivas, ¿sí? ¿Cuáles son los dueños de esos medios concentrados? ¿Qué otras cosas tienen? Es decir, esta pregunta por la propiedad de los medios. Martín Barbero sostiene también, otra cosa interesante del texto, que los hechos solo hablan convertidos en noticias. También una afirmación como que nos lleva a pensar, ¿qué quiere decir que los hechos solamente hablan convertidos en noticias? Para argumentar esta idea va a explicar qué es el acontecimiento. Ustedes van a ver en distintas materias que cuando hablamos de la noticia se habla del referente, que es el acontecimiento, es decir, lo que pasa y lo que los medios van a narrar. Ahora, Martín Barbero nos va a decir que los hechos solamente nos hablan en las noticias. Es un poco decir que los hechos no existen si no son narrados en las noticias, ¿sí? O que existen en tanto son construidos como noticia. El acontecimiento, dice Martín Barbero, y acá hay que tener cuidado porque el autor a veces da un sentido que es el sentido tradicional para criticarlo. Por ejemplo, cuando habla del modelo horizontal y el modelo vertical, que no nos interesa, no nos compete tanto para esta materia, está hablando de eso para criticar ciertas cuestiones como este mito de la libre competencia, como este mito de la libertad de prensa en el sentido de un periodismo y unos medios que no tienen intereses más allá de contar la verdad, ¿sí? Entonces, eso es lo que está criticando Martín Barbero. Entonces, cuando lo leemos tenemos que tener en cuenta esas cuestiones, que a veces sostiene algunas cosas, lo mismo que hacía Williams, lo mismo que hacía Silverton, para después criticar esas posturas. Entonces, él va a decir que el acontecimiento, generalmente se sostiene que el acontecimiento se caracteriza por la imprevisibilidad, ahí está, es decir, lo que rompe la norma. Pero dice que la noticia juega todo el tiempo con el verosímil de la noticia, que es un verosímil distinto al que tiene la novela, al que tiene en la literatura, o sea, porque nosotros las noticias las consumimos en tanto creemos que eso que están contando es verdad, es algo que sucede o que sucedió, ¿sí? Entonces, parece que juega con ese verosímil. Y fíjense que pone esta frase, dice, la noticia es lo que un director decide que salga en un diario, ¿sí? Los que trabajan en Spotlight, que ya han puesto varias veces esto, de decir, viene, cambia el editor, y es ahí donde la investigación cobra fuerza. Para otros editores, eso no era noticia. ¿Se entiende? Esa situación que debieron investigar después el grupo de Spotlight. La otra cuestión es la implicación, que no es solamente a cuánta gente abarca la noticia, no sé, se cae un avión con un montón de pasajeros, sino también a cuánta gente le puede interesar la noticia. Y eso tiene que ver con la interpelación que puede conseguir esa noticia. Y también a aquellas cosas que le pasan a gente que es famosa por su fama. Es decir, los medios crean un personaje y después todo lo que le pasa a ese personaje, incluso la caída de su cabello, puede ser construido en tanto noticia. Pero ojo que acá está la tercera característica, que es en la que Martín Barbero se detiene, ¿sí?, para reforzar esta idea de las lógicas de producción mediáticas. Él dice que es una paradoja, ¿sí? Es decir, una cuestión que se corre de la doxa, que se corre de lo común, que genera esta cosa contradictoria, ¿sí? Dice que el acontecimiento es lo que vive en y de la noticia. Es decir, no hay acontecimiento por fuera de la noticia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no pasan cosas? Sí, pasan cosas. Pero las noticias van a transformar esos acontecimientos, van a producir esos acontecimientos de modo tal de hacerlos interesantes, aunque no lo sean. Por ejemplo, deshistorizándolos, banalizándolos, espectacularizándolos, vaciándolos del espesor histórico, ¿sí? Y generando también una dramatización. Fíjense que casi todo lo que narra la prensa, tanto la gráfica como la televisión, como la radio, son hechos que suceden en este momento, pero no se da generalmente un contexto, y sobre todo esto pasa en la televisión, de por qué pasa eso, de quiénes son esas personas, de qué están haciendo ahí. No, se cuenta eso. Por ejemplo, se cuenta, están cortando la calle piqueteros.
que no dejan circular a los trabajadores que quieren llegar a sus trabajos, trabajadores y trabajadoras. Pero no se explica cuál es el conflicto, cuál es el reclamo, ¿sí? Es como esa noticia del instante, ¿sí? Entonces, las noticias son contadas, dice Martín Barbero, como sucesos. Y ahí es donde aparece el mito de la objetividad. Todas las noticias se cuentan desde una perspectiva, desde una ideología, ¿sí? Barbero en otro texto dice, la ideología no es ajena al mensaje, no es que podemos sacar la ideología del mensaje. Todos los mensajes tienen ideología. Por ejemplo, cuando leemos el texto de Williams, tiene un pensamiento sobre las tecnologías que es distinta al de McLuhan. Ahí hay una ideología, es decir, los medios nos cuentan el mundo a partir de desde dónde están, si son de países centrales, si son grandes medios, si son medios barriales, si, qué intereses tienen sus directores, sus editores. Es decir, no hay en ese sentido esta objetividad que todos buscan como un deber ser. Martín Barbero dice, hay un mito de la objetividad, ¿sí? La prensa produce el acontecimiento, lo detecta, lo maquilla, lo dramatiza, y así lo transforma en suceso, con todas estas características que mencionábamos hoy, ¿sí? El coronavirus nos da ejemplos impresionantes de cómo todo es descontextualizado, y siempre estamos confundidos respecto a si salió la vacuna, si salió el tratamiento, qué experimentación están haciendo, por esta continua descontextualización, por esta continua dramatización que se hace de esos acontecimientos y se los conforma como sucesos, ¿no? Entonces, el acontecimiento, ese supuesto referente de la noticia, ese hecho externo, en realidad es producido por los medios y consumido en tanto suceso. Es decir, con todas estas características de lo instantáneo, de lo deshistorizado, de lo descontextualizado, ¿sí? Que te lo cuentan ahora y la semana que viene ya están hablando de otra cosa, ¿sí? Pensemos en el tema de los rugbyers, que estuvo todo febrero. Apareció el coronavirus y parece que los rugbyers no hubiesen existido. Bueno, sí, siguen existiendo, la víctima de ellos sigue muerta, el proceso continúa, pero los medios ya no lo narran, ya no lo construyen. Y fíjense también cómo cómo construyeron toda esa noticia, ¿sí? Entonces, es esto lo que está diciendo en cuanto a que es producido y consumido en tanto suceso. Y el suceso tiene estas características que decíamos antes, ¿no? La deshistorización, la banalización, el vaciado de espesor histórico, la dramatización. Es decir, cuando veamos a Rincón vamos a ver que es consumido con la idea del shock y del impacto, ¿sí? Bien, y por último entonces les poníamos este meme para que veamos que más allá de que pueda haber distintas lógicas de producción y distintas regulaciones en distintas partes del mundo, al ser la producción de noticias estar enmarcada dentro de este sistema y este modo capitalista, hay casi una cuestión común, ¿sí? Acá hay un meme que no es de Argentina y pregunta, oye, ¿y cómo son las noticias en tu país? Pues, y bueno, aparece el perro milagroso. Que aparezca el perro milagroso puede ser un suceso narrado, o sea, un acontecimiento narrado en tanto suceso en los medios de comunicación. Fíjense, es noticia lo que se decide que salga en el medio, ¿sí? Entonces ahí vemos esta manera en que los medios construyen la noticia como una mercancía, como un producto para vender, ¿sí? Eso es un poco lo que plantea Barbero y por eso nos habla de esa forma mito del discurso de la información. Una información que siempre va a ser contada desde una postura política, ideológica, económica, social y cultural. Es decir, siempre aparecen en juego esos intereses y esas relaciones de poder. Bueno, espero que esto les sirva para comprender un poco mejor el texto y nos seguimos escuchando y leyendo.